Esto es El Edu de la Gente, un podcast de Argentina para el mundo. Su rostro imberbe, casi aniñado, parece corresponder más bien a un adolescente temeroso. Así describían los diarios argentinos de la época al denominado Ángel de la Muerte, un delincuente de 20 años cuya apariencia física despistó a las autoridades por su aspecto inocente. Detrás de aquel Marilyn Monroe masculino, de ojos celestes y cabello rubio, se escondía un criminal peligroso y sádico que mataba a sus víctimas por la espalda. Robledo Puch asesinó fríamente a 11 personas, convirtiéndose en el asesino serial más importante de Argentina. Y aunque él mismo se autoproclamó un ladrón romántico que emulaba al mismísimo Robin Hood, lo cierto es que con cada robo dejaba tras de sí un reguero de sangre. Procedente de una familia de clase media y muy religiosa, Carlos Eduardo Robledo Puch nació el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires, Argentina. Su madre, Aida Puch, era una inmigrante alemana licenciada en química y con tendencia a la depresión. Y su padre, José Robledo, trabajaba como técnico para la General Motors. Ambos intentaron educar a su único hijo en el respeto, el cariño y la bondad, pero él tenía otros planes. Pese a su gran talento para el piano y los idiomas, ya que hablaba español, alemán e inglés, desde muy pequeño Robledo tuvo muchos problemas de conducta que le llevaron directamente a un reformatorio. Su primer delito lo cometió con tan solo 11 años de edad. El muchacho tenía dificultades con la autoridad, no le gustaba obedecer y le fascinaba el lado oscuro. Por eso, cuando a los 15 años conoció a Jorge Antonio Ibáñez, encontró en él la horma de su zapato. La pareja congenió en su rebeldía, siendo la peor pesadilla de sus compañeros de clase y sus vecinos. Comenzaron robando en la escuela para después perpetrar hurtos menores y robos de vehículos. Después de los golpes que fueron mayores y sustrajeron joyas y relojes en pequeñas joyerías, hasta que llegó ese primer asesinato. Era la madrugada del 3 de mayo de 1970 cuando Robledo e Ibáñez se colaron en la vivienda de una tienda de repuestos para autos, donde dormían el dueño, su esposa y una de sus hijas. Sin mediar palabra, Robledo encañonó al hombre con su pistola y le pegó 2 tiros. Murió en el acto. El sonido de las detonaciones despertó a la mujer, que trató de huir sin mucho éxito. El joven le disparó en 2 ocasiones y una vez en el suelo, Ibáñez la violó mientras Puch vaciaba la caja registradora. Minutos más tarde, la pareja huyó en el Fiat de Robledo y la mujer malherida pidió ayuda. Cuando la policía le tomó declaración, describió a uno de los agresores como un hombre de pelo largo. El 15 de mayo, los adolescentes cometieron un segundo robo. Esta vez forzaron la ventana de un bar y se llevaron un importante botín, cerca de 30.000 euros. Todo podía haber acabado bien si no fuese porque Robledo abrió una puerta y descubrió a 2 hombres durmiendo. Eran Pedro Mastronardi y Manuel Godoy. De nuevo, el joven sacó su arma y le disparó hasta matarlos. Cuando los investigadores le preguntaron una vez detenido por qué los asesinó mientras dormían, Robledo respondió con sorna. ¿Qué querían? ¿Que los despertara? Gracias a este último pillaje, la pareja de adolescentes se dedicó a gastarse el dinero en bares, discotecas y prostitutas.
9 días más tarde cometieron un nuevo golpe. Esta vez se trataba del supermercado Tanti, donde guardaba Juan Escatones. Estaba echando una cabezada, pero el ruido despertó al vigilante y comenzó a hacer la ronda. Cuando Puch avistó al hombre, lo ajustició por la espalda. Siempre mataba de la misma manera. Varios tiros en el dorso. Casi un mes después, Ibáñez propuso a Robledo que secuestrasen a una chica para violarla. Se trataba de Virginia Rodríguez, de 16 años, a la que Ibáñez conoció en un bar. Mediante engaño, Ibáñez logró que la joven subiese al vehículo que acababan de robar. Para evitar miradas indiscretas, los jóvenes tomaron la ruta panamericana y aparcaron el coche a un lado de la carretera. Ibáñez trató de desnudar a la chica, pero ésta no paraba de resistirse. Finalmente, él la invitó a marcharse. «Vete», le gritó. Y ahí fue cuando Robledo le disparó por la espalda hasta 5 ocasiones. Su amigo le acababa de hacer una señal para que acabase con su vida. Después de robarle el dinero que llevaba en la cartera, la pareja huyó a toda velocidad con tan mala suerte que estamparon el vehículo contra un cartel publicitario. Con total tranquilidad se bajaron del auto y se dirigieron a la parada de autobús más cercana. Así fue como llegaron hasta la ciudad. El 24 de junio, Ibáñez y Robledo volvieron a engatusar a otra muchacha para agredirla sexualmente. Era la modelo Ana María Dinardo, de 23 años, que acababa de visitar a su novio en el bar Catoa. En el mismo lugar donde cometieron la anterior violación, Robledo aparcó el vehículo para que Ibáñez desnudase a la chica. Aunque Ana María se opuso con fiereza, no pudo evitar que la adolescente la agrediese. Una vez cometida la agresión, Ibáñez le instó a vestirse y a huir del lugar corriendo. No había recorrido ni tan siquiera 20 metros cuando Robledo le disparó 7 tiros por la espalda. La muerte de Ibáñez en un accidente de tráfico trastocó los planes delictivos de Robledo. Era ya el 5 de agosto y el joven necesitaba un compañero nuevo. Encontró a Héctor Somoza, de 17 años, que trabajaba en una panadería y a quien ya conocía de vista. En los siguientes meses cometieron varios robos en supermercados y concesionarios de coches, donde aparte de cuantiosos botines, Puch terminó disparando a los 2 vigilantes de dichos recintos. Sin embargo, fue durante el robo de una ferretería el 3 de febrero de 1972 cuando Robledo decidió ejecutar a Somoza. Decía que le daba mala suerte, porque desde que eran socios los botines eran cada vez más pequeños. Tras una fuerte discusión donde también mató al vigilante de seguridad, Robledo ejecutó a Somoza de un disparo certero en la cabeza. Para evitar que le identificasen, le quemó la cara y las manos con un soplete y huyó. Hasta ese momento las autoridades achacaron a la guerrilla, concretamente a los llamados montoneros, aquella oleada de robos y asesinatos en distintos establecimientos públicos. Incluso los medios de comunicación hablaban de que un temible sindicato del crimen operaba en la zona norte. Asesinan vigilantes para robar empresas. Y que la policía se enfrentaba a elementos avesados y de extrema peligrosidad. Todo cambió cuando los investigadores encontraron el cuerpo de Somoza y registraron su ropa. En uno de sus bolsillos tenía guardado su documento de identidad y por tanto podían saber quiénes eran sus amistades. Fue cuestión de horas que los agentes diesen con Robledo Puch. La policía se apersonó en el domicilio familiar del asesino y tras realizarle varias preguntas, optaron por detenerlo y trasladarlo para un posterior interrogatorio. Según explicó Robledo en distintas entrevistas, aquello se produjo al margen de la legalidad, bajo coacción y amenazas, y utilizando la tortura para que confesase los crímenes.
Todo apunta a que emplearon la picana eléctrica, un instrumento que descarga corrientes eléctricas en contacto con el cuerpo. Supuestamente la usaron en la lengua, los brazos, los testículos, las manos y los pies. Tras aquel suplicio, Robledo decidió relatar todos sus crímenes. Era el 5 de febrero de 1972. Había caído el peor asesino de la historia en Argentina. Y su novia, Mónica, jamás sospechó nada al respecto. La bestia humana, la fiera, el muñeco maldito, el unisex, el carita de ángel, el verdugo de los serenos, el gato rojo, el tuerca maldito, el chacal y el ángel negro fueron algunos de los sobrenombres que los medios de comunicación argentinos le pusieron a Robledo Puch. Aquel monstruo con cara de niño había conmocionado a toda la sociedad. Durante semanas la gente no hablaba de otra cosa y el enfado era tal que pedían la pena de muerte. Incluso hubo personas que intentaron agredir al homicida durante la reconstrucción de los hechos. Así que cuando llegó el juicio, la especulación fue máxima. Días antes se había escapado del penal de La Plata. Lo encontraron en un bar y cuando rodearon el local el fugado gritó: «No me maten, soy Robledo Puch». La sala 1 de la Cámara de San Isidro escuchó el testimonio de los forenses y según el perito Osvaldo Raffo, el joven que acababa de cumplir los 20 años era dueño de una agresividad ingobernable y despojada de sentimientos de culpa. El experto llegó a definirlo como un psicópata desalmado, cuya maldad le venía de lejos. De hecho, Raffo apuntó que en cuanto si el acusado tiene desviaciones sexuales, podemos decir que el sadismo sí ha existido, y esta es una forma de desviación sexual que se manifiesta frecuentemente en la personalidad perversa. A esto se sumaba la falta de empatía y efectividad de Robledo por las víctimas. Durante los 25 encuentros que tuve con el psicópata asesino sentí que yo era el cura y él el diablo de la película El Exorcista, aunque era bello y angelical, explicó Raffo años más tarde durante una entrevista. En cuanto al acusado, este se mostró tranquilo y sin remordimiento alguno. De hecho, cuando testificó dijo: «Que conste que siempre maté por la espalda». Aquí, el juez tenía claro que Robledo Puch era el culpable. Todas las pruebas apuntaban hacia él y aquella confesión fue la puntilla para que lo condenasen a cadena perpetua por 11 homicidios, 2 violaciones y 17 robos. Años más tarde, ante el Tribunal de Apelaciones, el condenado espetó a la sala: «Esto fue un circo romano. Algún día voy a salir y los voy a matar a todos». Esto fue El Edu de la Gente, un podcast de Omar Eduardo Jiménez para el mundo.